Bueno, vamos a prepararnos entonces en esta mañana. Yo le voy a pedir por favor que todos nos ubiquemos en el Salmo 20. Nos vamos a ubicar en el Salmo 20. El Salmo 20 es el esqueleto de nuestra predicación del día de hoy, de nuestro mensaje. ¿A qué me refiero con el esqueleto? Que es el que nos va a enviar a otros textos, porque este salmo está fundamentado en otras en otro trasfondo, en varios trasfondos que unidos es uno solo del Antiguo Testamento, e incluso vamos a tomar algunos temas, algunos versos del Nuevo Testamento para fortalecer nuestro mensaje en esta mañana. El Salmo capítulo 20 tiene un texto muy famoso, que hasta hay una canción al respecto, que es aquel texto famoso que ellos confían en caballos, ellos confían en carrozas, pero nosotros confiamos en el Señor. Ese texto es muy famoso. Vamos a entender por qué el texto, por qué aparece Salmo hablando de un texto así tan inspirador, por decir, en un tiempo especialmente de crisis, en tiempo en cuanto quizás estamos todos en una batalla por la subsistencia, estamos en una batalla por que nuestros planes y los planes de la iglesia se lleven a cabo. Y creo que es muy importante nosotros poder entender eso, de, de cómo es que nosotros, a pesar de que no confiamos en caballos ni en carruajes, como el texto bíblico lo dice, en quién confiamos y por qué lo hacemos. Y eso se encarga el capítulo 20 o el Salmo 20, el Salmo 20 en el Antiguo Testamento. El versículo, el versículo 1, yo voy a leer de la versión internacional, no sé ustedes qué versión tiene, pero voy a leer de esta versión. Si usted tiene la Reina Valera, no hay problema, cualquier versión. Cuando haya que hacer alguna aclaración al respecto de la traducción, lo vamos a hacer. El versículo 1 dice que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Y yo voy a hacer referencia aquí a lo que se llama la teología del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El versículo 1 hace referencia a que el Señor te responda cuando estés angustiado y que el nombre de Dios de Jacob te proteja. Todo en el Antiguo Testamento está muy entrelazado a aquella teología o aquella idea o aquella enseñanza del nombre de Dios. Parece que el nombre de Dios era bastante importante para las personas para los que vivían en este tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Para ellos, el nombre de Dios era muy, muy importante por una razón interesante. Porque la primera vez que el nombre de Dios se muestra, lo hace en el Génesis y lo hace en Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 del libro de Génesis tenemos a un Dios bastante cósmico, creando el cielo y la tierra, creando el mar y las fuentes de las aguas, y dice que todo lo hace bien. Y en el versículo 1 de Génesis él muestra como Elohim, como un Dios que crea, pero que acciones plurales, más bien como una comunidad y no una persona como tal, sino una comunidad. Y lo sabemos porque el versículo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios en plural los cielos y la tierra. Pero ese es el Dios que aparece en el capítulo de Génesis. Pero el capítulo 2 del Génesis aparece con un Dios completamente diferente. Aparece un Dios que dice que creó el cielo y la tierra, pero luego el versículo 7 en adelante del libro de Génesis capítulo 2 va mostrando que él empezó a tener algunos acercamientos muy particulares con su creación. Tanto así que Génesis capítulo 2 lo muestra, ya no es Elohim, no ese Dios que aparece en el versículo 1 de Génesis, sino aparece Yahweh, aparece Jehová, el Señor, esa traducción que aparece en nuestras Biblias como el tetragramatón, Jehová, Yahweh, que aparece en el capítulo 2. Y es muy interesante porque este Yahweh, este nombre de Dios, que ahí se muestra ya el nombre de Dios, aparece creando a Adán
lo aparece creando desde el polvo de la tierra y es un Dios muy relacional, muy local, un Dios que viene y se entremezcla en la labor de crear a un ser particular que él lo va a llamar Adán. Y lo va a llamar así por dos razones importantes. Lo va a llamar así, primero, porque Adán es la humanidad. Y segundo, lo va a llamar así porque de la tierra lo creó. Lo va a hacer muy dependiente de todo ese escenario que Dios le hace que los seres humanos sean muy dependientes de la tierra. Es la primera vez que se muestra el nombre de Dios, pero para los israelitas, ellos tenían pendiente el nombre de Dios, no tanto en Génesis, pero ellos siempre se iban al libro de Éxodo, el capítulo 3, para hablar de ese nombre de Dios, porque para ellos era muy importante. Génesis, perdón, el libro de Éxodo, el capítulo 3, ustedes se acuerdan que habla cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios en la zarza. Ustedes se acuerdan que el capítulo 3 habla de eso, pero el versículo 13, el capítulo 3 del libro de Éxodo dice, y Moisés le dijo a Dios, y si la gente de Israel me dicen, y si ellos me dicen, si el nombre, si el Dios de nuestros padres, de tus padres nos ha enviado, y si ellos me preguntan a mí, ¿cuál es su nombre? Responder yo, ¿cuál es su nombre? Entonces, lo interesante allí es que Dios le dice a Moisés lo siguiente, tú le vas a decir a ellos, les dirás, yo soy el que soy. Esa era la forma en que Moisés iba a decirle a los israelitas cuando le preguntaron, bueno, ¿quién es este Dios que tú me... ¿Quién es este? Además que le vas a decir, yo soy el Dios de tus padres, o Israel, tú le dices el soy que soy. Y entonces Dios le dice, yo soy, me ha enviado. Y esa frase yo soy tiene que ver con el verbo ser o estar en hebreo. Tiene que ver con ese Dios que está con la gente. Y ese es el nombre de Dios. Es un nombre muy personalizado que es con la gente, que está con ellos. Yo soy el que soy. Y no soy el que soy porque no solamente creo el cielo y la tierra, sino que he decidido a bajar con ustedes y a sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y yo voy a acompañarlos todos los días en el camino del desierto. Y me van a ir a 3 días de camino por el desierto y me van a rendir holocaustos. Y recuerden que Dios le dice a Moisés, tú te vas a presentar o me vas a presentar a mí ante ellos diciéndoles yo soy Jehová, yo soy el que soy, Yahweh, yo soy. Y eso es muy importante porque el libro el Salmo dice, el Señor el Señor de Jacob, el nombre de Jacob va a proteger, el Dios que ese tiene ese nombre, va a responder. Y el versículo 2 dice, que te envíe la ayuda desde su santuario. Estoy volviendo al libro de Salmos. Que te envíe la ayuda desde tu santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Para el Israel, para los que estaban hablando de esto, que de paso, voy a explicar un poco el contexto de este salmo. Aquí este salmo, el que está diciendo esto no es David. Los que están diciendo esto son los sacerdotes que son la voz del pueblo. Ellos le están diciendo a David, porque David parece que se está organizando para la guerra, o por lo menos le están diciendo a David que cualquier momento en que él vaya a enfrentarse militarmente hacia otra nación, tenga él en cuenta que el Dios que se presentó a Jacob, que se presentó en Éxodo 3 con el nombre de Yahweh, ese Dios lo oirá desde su santuario. El versículo 2 dice, Él te enviará ayuda desde su santuario. Y el versículo 3 dice, que se acordará de tus ofrendas y que acepte tus holocaustos. Cuando había una batalla en el antiguo Israel o en el antiguo mundo, los ejércitos empezaban
tenían sacerdotes y tenían profetas que les empezaran a augurar la victoria. Ellos sacrificaban, estos sacerdotes les sacrificaban aquí a cualquier dios que ellos pensaban. En este caso, no sabemos específicamente cuál fue la batalla que estaba en mente, pero sí podemos tener un texto muy, muy cercano a este versículo cual estamos hablando. En el libro de Samuel, el Dios, voy a referirme aquí al libro de Samuel, el capítulo el libro de Samuel, el capítulo 2 en adelante, segundo y primer libro de Samuel, capítulo 2 dice, y los adversarios del Señor rompieron, y luego la última parte del texto bíblico dice, el Señor los juzgará desde los fines de la tierra, y él le dará fuerza a su rey y exaltará a su escogido, a su ungido. Lo que está haciendo aquí el libro de Samuel es dando la seguridad al pueblo que Dios estará de parte de su ungido en la batalla y en todo lo que le emprenda. Y hay un texto en el libro de Samuel donde Samuel, él está ofreciendo sacrificios mientras David se está preparando para la batalla. Y es que este Dios Dios en el cual David cree, en el cual los israelitas creen, este Dios que es personal, que no está allá lejos de ellos, sino que se mezcla muy cercano, un Dios que los toma de la mano, es el Dios que presenta el libro de Salmos aquí. El versículo, volviendo al versículo 2, del versículo 3 del libro de Salmos, el versículo 3 del capítulo 20 dice, él recordará sus ofrendas y les recordará en favor y recordará sus ofrendas y sus sacrificios. Y estos eran sacrificios de paz, sacrificios ofrecidos no para llamar la atención de Dios, sino para los seres humanos acercarse a Dios. Estos eran los sacrificios, los holocaustos. El holocausto no tenía la intención, a diferencia de las naciones alrededor, los sacrificios que los israelitas ofrecían en el santuario no tenían el objetivo de manipular a Dios y de traerlos para que Dios les respondiera y les ayudara de acuerdo a sus intereses humanos. No. Los sacrificios aquí ofrecidos son para acercar a los hombres a Dios de tal forma que ellos se sintieran cerca de Dios, se sintieran cerca de su santuario. Porque cada vez que alguien ofreciera, así como el versículo 3 lo dice, él los escuchará, perdón, el versículo 2, él los escuchará desde su santuario. O sea, cada vez que le ofrecieran un sacrificio a Dios, se acercarían a su santuario. Y luego el verso 4 dice, el Señor te dé los deseos de tu corazón y cumpla tus planes. Si David es el que está aquí en mente, si este salmo es un salmo de David, que repito, David no es que está hablando acá, sino las personas que lo están escuchando son los que le están diciendo a él, mira, aquí están los sacerdotes, ellos están sacrificando, tú vas a tener resultado en esta batalla. Ves tranquilo, Dios va a cumplir los deseos de tu corazón, Él va a cumplir tus planes. Y si tu plan es ir a la guerra porque tus enemigos te van a atacar, si los filisteos te van a atacar, si los amalecitas te van a atacar, entonces Él va a cumplir el deseo de tu corazón. Y los deseos de tu corazón es traerle la victoria a este pueblo. Y aquí me quiero hacer referencia a algo muy interesante. Nosotros muy a menudo pensamos que Dios es una especie de Dios que yo tengo que tener exactamente, si yo no tengo los planes de Dios, entonces yo no voy a ser exitoso. Realmente el texto, el libro de Salmos, me está hablando algo muy interesante. El versículo 4 dice, y Él te conceda o te dé los deseos de tu corazón
Dios le está, los que le están hablando a David le están diciendo, mira, ¿cuáles son tus deseos de tu corazón? Si los deseos de tu corazón son puros, son honestos, son centrados en cumplir la obra de Dios, son centrados en cumplir el propósito de Dios, entonces de seguro Él te los concederá, de seguro. Si tus deseos son traerle victoria al pueblo y librarlos de los enemigos, entonces Dios te los concederá. Y luego dice, y cumpla cumpla tus planes. Y obviamente ellos estaban refiriendo a los planes de David. Se estaban refiriendo a lo que David tenía en mente. Alguna vez una persona dijo, Dios no es un Dios que daña sueños, que es una especie de Dios daña sueños. Él quería decir con esto que, claro, a veces tenemos muchos planes en nuestras mentes y muy a menudo escucho la frase, si Dios quiere. Porque siempre tenemos en nuestra mente que si Dios no quiere este plan, esto no va a suceder. De alguna forma Él los va a dañar, Él los va a destruir, los va a volver migas. Y esto es muy interesante porque la Biblia nos habla de que los seres humanos pueden tener planes nobles y el Señor los va a apoyar cuando ellos tengan planes nobles. Ojo con esto. No es que Dios se encargue de dañar nuestros planes, es que Dios se encarga de apoyar los planes nobles que nosotros humanamente podemos en esa sabiduría que Dios nos da a organizar y hacer. Aquí estaban David organizándose para la guerra y él estaba diciendo, estos militares van a ir conmigo, ustedes van a ir acá, la caballería van a ir acá. Vamos a partir y vamos a encontrarnos con los amalecitas o con los filisteos en determinado lugar y ahí vamos a pelear la batalla. Ese era el plan de David. Y esos eran los planes que él muy a menudo hizo. Y si esos planes eran planes nobles, planes que traían bienestar al pueblo de Dios, entonces luego Dios iba a acompañarlos. Ahora, cuando el verbo dice Dios te conceda, Dios puede elegir o no estar en tus planes. Dios puede elegir, no, de hecho, yo no puedo forzar a Dios a estar en cada plan que yo haga. Yo no puedo, a ver, de hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando los israelitas iban a pelear con Ai, que era una nación bastante pequeña, que parece que ellos lo iban a destruir. Todo apuntaba a que lo iban a destruir. Claro, ellos armaron el plan, dejaron a Dios a un lado, y Dios decidió no ir con ellos, porque lo dejaron a un lado. Y ellos se fueron y pelearon su batalla. Era buena la batalla. Parece ser un plan perfecto. Pero a últimas, Dios escogió no ir con ellos. Y aquí el versículo 4 dice, el Señor te conceda tus deseos. Pero Dios puede no escoger libremente no cumplir nuestros deseos. A veces pueden ser muy buenos. Pero Dios puede escoger libremente no estar con nosotros en nuestros deseos. Versículo 5 dice, nosotros celebramos tu victoria. Está hablando, recuerden que creo que están hablando son los sacerdotes que están hablándole, que son representantes del pueblo ante David y dicen, nosotros celebramos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios, ahora recuerden ustedes otra vez, el nombre de Dios, desplegaremos las banderas. Y no es las banderas que llevan lo que llevaban los antiguos ejércitos para el campo de batalla. Eran las banderas que se izaban porque la victoria había sido alcanzada. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de Dios desplegaremos las banderas. Cuando David regresara de la batalla, esa era una batalla asegurada. Pero recuerden, esto dependía de un Dios relacional que bajaba y estaba con ellos en los planes que ellos emprendían. Tanto así que ustedes se acuerdan que después de que Moisés estuvo este encuentro con Dios, Dios iba caminando con Moisés. Tan metido estaba Dios con Moisés, Yahweh con Moisés, en una relación tan cercana con él, que alguna vez Moisés iba caminando y
y por alguna razón él no circuncidó a su hijo y el capítulo 4 dice que Dios quiso matar a Moisés en ese momento cuando iba pasando un arroyo. Dios, o sea, lo que nos muestra la Biblia y el Pentateuco y en general el Antiguo Testamento nosotros, es un Dios que incluso camina con la gente, camina con Moisés, camina con José, camina con David, va con ellos, pelea con ellos y es tan cercano. No es el Dios que está arriba en el cielo, no, es un Dios muy, muy cercano. Y luego el versículo, y en este versículo, estos dos versículos me voy a enfatizar porque precisamente es lo que nos da, o es el centro de este capítulo, es versículo 6, dice, y ahora el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Y ahora el versículo 7 dice, estos confían en carros de guerra. Aquellos confían en corceles. Posiblemente se estaba refiriendo incluso al ejército de David y también al ejército enemigo. Hay las dos posibilidades, no sabemos a ciencia cierta a quién se estaba refiriendo aquí los sacerdotes. Estos confían en los caballos de guerra, es un plural, estos, aquellos, esta gente confía en los caballos de guerra, aquellos confían en sus cordeles. De hecho, el texto bíblico original no dice así sencillamente, estos en caballos de guerra, estos en corceles, pero nosotros nos acordamos en el nombre del Señor. Y esto otra vez lleva a Éxodo capítulo 3. Cuando tú vayas a presentarte, Dios le dijo a Moisés, cuando tú vayas a presentarte a los israelitas y ellos te preguntes quién soy yo, cuál es mi nombre, porque había muchos nombres, había Baal, había Molech, había Astarte, había una cantidad de dioses, pero cuando ellos te pregunten quién es este Dios que tú te encontraste por allá en el desierto de Madián, tú le vas a responder a ellos, le vas a decir, yo soy Yahweh, yo soy el que soy. Ese yo soy es yo soy contigo, yo estoy contigo. Y ese es el mismo yo soy que estaba en Génesis creando a Adán del polvo de la tierra y luego una escena tan personalizada, le da aliento de vida y Adán toma vida y lo primero que ve es a Dios y lo ve allí como una persona. Hay alguien que dijo, cuando Dios decidió crear la raza humana y seguir con el plan de salvación después de que ellos pecaron, Dios decidió relacionarse en la felicidad y en el sufrimiento, en la abundancia y en la escasez con la gente en el cual él acompañaba. En este caso a Adán, en este caso a los israelitas. Él decidió relacionarse en el sufrimiento, en la escasez, en la abundancia con nosotros. Y mis hermanos, esta es la oportunidad en que Dios ha decidido relacionarse con nosotros en la abundancia y en la escasez. Quizás usted podría pensar, bueno, creo que estamos en la escasez por lo que estamos viviendo. Y Dios decidió relacionarse a nosotros con esta hora. Tanto así, yo no sé si ustedes se acuerdan del libro de Mateo, y voy a hacerme referencia aquí a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 26. Cuando Jesús se encarnó, y aquí va a cobrar mucha importancia la frase que estoy diciendo. Cuando Jesús se encarnó, Dios, Él decidió ahora no llevar el sufrimiento. De hecho, ustedes leen, parece que Dios sufre con la raza humana. Es como tan cercano que sufre, que lo ve y sufre. Génesis capítulo 6 dice que Dios le dolió en su corazón que los seres humanos estuvieran tan alejados de él.
Es un sufrimiento, es una especie de dolor profundo, un desespero. ¿Cómo es posible que los seres humanos se hayan ido en este camino del pecado y de desobedecer y de rebelión? Y tanto sí que el capítulo 26 nos muestra que Jesús le dijo a los discípulos, les dijo, mi alma está muy angustiada, el capítulo 26, el versículo 38. Mi alma está muy angustiada aún hasta la muerte, que está hablando aquí Jesús, Jesús humano, pero finalmente Dios también. Mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Quédense aquí conmigo. Quédense aquí con mi dolor, con mi angustia. Y claro, la angustia de Jesús era porque pronto iba a venir la cruz y él iba a morir en la cruz del Calvario y iba a morir por todos. Y ese dolor de morir por los pecados, que en él fueran cargados todos los pecados de la raza humana, es inimaginable. Sencillamente nosotros no podemos explicarlo con palabras muy claras. Pero Jesús le dice, quédense aquí, estén conmigo en mi dolor, en mi angustia. Y este mismo Dios que se presenta aquí en el versículo 6 del libro de Salmos, perdón, eso, en el capítulo, todo el capítulo 20, en el Salmo 20, pero especialmente en el capítulo 7, donde dice, estos confían en caballos, estos en corceles, pero nosotros, no, repito, el texto bíblico no dice nosotros confiamos, sino dice nosotros nos acordamos en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Yo soy Yahweh, el que está conmigo en mis sufrimientos, el que está con los hijos de Israel allá en la esclavitud. Ellos no se daban cuenta, pero él estaba con ellos cada vez que esa gente iba alzando esas grandes piedras para construir esas edificaciones, para llenar de egoísmo y de vanagloria al faraón. Él estaba con ellos cada día. Él estaba con ellos cada vez que tenían que ser azotados porque eran esclavizados y maltratados. Ese Dios decía, yo estoy con ustedes. Eso era lo que Dios le quería decir a través de Moisés al pueblo de Israel cuando Moisés se encontraba con el pueblo y ellos le preguntaban. Es más, le iba a decir, yo soy el Dios de Jacob. ¿Y saben cómo Dios se relacionó con Jacob? Es interesante. Ese mismo Dios, Yahweh, se relacionó con Jacob para estaba tan centrado en una persona, que una mujer que no podía tener hijos como la esposa de Abraham, entonces Dios le dio hijos. Y fue un milagro lo que hizo. Yo no sé, hay libros en la Biblia que son tan centrados en una persona que uno se queda, bueno, pero ¿por qué este libro? ¿Por qué solo una persona aquí? El libro de Ruth, por ejemplo. Solo una persona. Se enfoca en una persona, en Ruth, y que ella sencillamente no tenía un pariente cercano. Y no, el libro aparece allí. Mis hermanos, lo interesante de esto es que yo soy este Dios, el mismo que le dijo a los discípulos, quédense aquí porque estoy angustiado. Y no estoy angustiado por mí, sino estoy angustiado por lo que yo voy a afrontar por ustedes. Yo estoy angustiado. Ahora, en el Antiguo Testamento, la angustia de Dios era angustia de ver que habían enemigos atacando. Dios angustiaba. Dios dice, yo voy a estar con ustedes. Mi angustia es tal que yo voy a estar con ustedes. Yo soy con ustedes. Yahweh, yo soy con ustedes. Así que ustedes lo que tienen que acordarse es en mi nombre. Acordarse que yo estoy con ustedes. En mi nombre, eso significa mi nombre. Yo estoy con ustedes. Y el versículo 8, y con esto termino. El versículo 9 dice, ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos de pie y permanecemos. Los caballos caen. Las batallas con las grandes armas caen, pero nosotros nos erguimos y permanecemos en pie. En la batalla, los que confían en caballos, los caballos van a perecer. Pero cuando los caballos no están, ¿saben quiénes quedan? Los seres humanos. Ellos quedan en la batalla. Mis hermanos,
Hoy estamos en una situación un poco compleja. Los caballos humanos han caído en batalla. La economía ha caído en batalla. Estamos en una crisis. Es evidente. Muchos, yo no sé si alguno de ustedes se quedó sin trabajo. Otros no tenemos trabajos. Otros sencillamente estamos aquí y no sabemos qué va a pasar. Otros tienen su trabajo, pero esa sensación de que salen todos los días y que pueden ser contagiados, es complicado vivir en esta época que nos ha tocado vivir. Y no, nunca antes nos había tocado vivir algo así. En lo que nosotros confiábamos en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras capacidades de trabajar y en nuestros planes, todo eso quedó suspendido o parte de eso. Quizás algunos de ustedes no tienen esa experiencia, pero muchas otras personas quedamos suspendidos en unas cuerdas que no sabemos en qué momento se va a romper. Pero el versículo 7 dice, estos en carros, estos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Jehová, del nombre de Dios. Y de que paso aquí no es Jehová, estoy refiriéndome mal al nombre. Aquí es Yahweh, el nombre de Dios por el cual ellos lo iban a acordar, el nombre propio de Dios. Yahweh es el nombre propio de Dios. Yo me llamo Jason González, ese es mi nombre propio. El nombre de Dios es Yahweh y ese nombre significa yo estoy con ustedes. Yo sufro con ustedes, yo voy con ustedes, yo les agarro la mano y voy con ustedes a donde quieran que vayan. Yo estoy ahí en sus casas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es su nombre. Y su nombre propio nos recuerda eso, esa realidad de la cercanía de Dios. Dios iba con David a esa batalla, de seguro que sí. Y si es la batalla, si es el trasfondo de la batalla que Samuel dice que clamaba a Dios y ofrecía sacrificios y Dios escuchó y le dio la batalla a David, entonces esa es la batalla. Y le dio la batalla a Saúl también en algunas ocasiones. Y Dios estaba con ellos. Yo soy Yahweh, yo estoy. Y yo creo que este salmo para mí fue un mensaje para mi vida en esta semana. Han sido días muy complejos, pero el Señor está con nosotros. Él está agarrándonos de nuestras manos, está sentado con nosotros. No lo vemos, eso no lo vemos, pero está allí. Porque de hecho, a quien veían los israelitas era Moisés, ellos no veían a Dios. Pero él dice, Moisés les dijo a ellos, yo soy. Él me envió. ¿Quién es yo soy? Yo soy. Él está con nosotros. Él ha estado con ustedes desde el día que quedaron esclavos. Él estuvo con Jacob, con Abraham, con Isaac, con todos. Él caminó. Y me vuelve la mente aquí el texto de Génesis. Y caminó Enoc con Dios. Ese verbo tiene que ver con una especie de vida, tiene que ver con una especie de relación continua y diaria, de caminar con alguien porque tiene una relación continua y diaria. Eso cuando se describe a Enoch caminando con Dios en ese sentido. Y mis hermanos, nosotros hoy estamos llamados a aceptar que sí, que no podemos confiar en nada, en nuestros caballos. Son muy buenos para la batalla, el trabajo, el dinero, eso nos ayuda. Pero finalmente nos toca es acordarnos del nombre de Jehová y el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy, Yahweh. Yo estoy con ustedes, yo estoy con todos, yo sufro con ustedes. Quédense aquí conmigo, yo sufro con ustedes. Que Dios nos bendiga y nos ayude a recordar esa promesa tan bonita durante toda la semana. Recordar el nombre de Dios. Yo soy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Él está conmigo. Que Dios nos bendiga y podamos tener esta experiencia durante toda la semana. Vamos a orar. Padre bueno,
hemos confiado en muchas cosas, pero el Salmo 20 nos invita a nosotros a acordarnos de tu nombre. Y tu nombre es yo soy. Yo estoy con ustedes. Tu nombre es Yahweh. Yo estoy. Y eso eran las promesas que Dios le brindó a los israelitas en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, que él iba a estar con ellos, que iba a caminar con ellos, que en el desierto ellos iban a dar cuenta, se iban a dar cuenta que Dios estaba con ellos porque había una nube que se venía en el templo, en el santuario, que había una columna de fuego por las noches que los acompañaba, que Él iba a estar todos los días con ellos, y no solamente con el pueblo, sino con cada persona que decidiera colocarse en sus manos. Y hoy, Señor, nosotros hemos decidido colocarnos en tus manos y quedarnos contigo. En esta semana queremos quedarnos contigo, sufrir contigo, estar cerca de ti porque sabemos que tú estás con nosotros cerca, muy, muy, muy cerca. Tú estás con nosotros. Tu nombre nos da testimonio de eso. Y por eso en esta mañana, en esta mediodía ya, queremos pedirte que nos ayudes a mantener esa promesa muy cercana a nosotros en esta oportunidad. Acompáñanos, guíanos y gracias, Señor, por escucharnos en Cristo Jesús. Amén.